¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Estamos de regreso junto a Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Muy Un bien. gusto verlo de nuevo, un gusto compartir con usted, un gusto disfrutar de esta jornada de Champions, un gusto de estar en Fútbol Infinito. Muchas cosas positivas, la verdad. Bueno, perfecto. Le queremos recordar a la gente que este episodio de Fútbol Infinito es auspiciado por Ulink App, la mejor manera de enviar dinero de Estados Unidos a México. Así que gracias a la gente de Ulink que está con nosotros en este episodio del día de hoy. Bueno, quedan 4 con vida en la Champions. ¿Por dónde querés empezar? ¿Querés hablar un poco del desarrollo de las ligas? ¿O hacemos simplemente un episodio de Champions? Porque la gente nos está recibiendo en esta jornada del día miércoles y quiere saber cosas. Bueno, ya sabemos quién es el campeón de la Champions. Ya sabemos que el campeón de la Champions es Paris Saint-Germain. ¿Quién va a ganar esta Champions? La va a ganar un equipo que tiene rojo en sus colores. Un equipo que tiene rojo en sus colores. Sí, todos tienen rojo en sus colores. Todos tienen rojo en sus colores. Vamos a tener un finalista que no es campeón, o sea que aspirará a su primer título de Champions, y después vamos a tener a 2 conocidos por el otro lado que reeditarán. Ambos van a reeditar un duelo que ya vivieron en 2025. El Bayern y París se encontraron en el Mundial de Clubes, se encontraron también en la Champions. Sí. Y el Atlético y el Arsenal se encontraron también en la fase de Liga de la Champions. Sí, exacto. Hay algo que a ver, voy tirándote ciertas cosas que voy descubriendo y ahí vamos a desglosar los partidos. Nosotros teníamos casi 10 años, casi 15 años, Vizca, sí, hasta el 2024, donde no teníamos 4 países en las semifinales. Ok. Y con este cambio de formato, cuando de repente empiezan a entrar más, porque entran 5 españoles, 5 italianos, 5 ingleses, uno dice, bueno, se nos va a poblar las semifinales de una propia liga. Y por segundo año consecutivo tenemos 4 semifinalistas de 4 ligas distintas, lo cual, a pesar de que muchos países han crecido en número, sí, pues terminan llegando con esta alocación en base a ranking, no en base a sorteo, terminan llegando pues equipos de distintos países a esta instancia decisiva. Claro. En la cuarta fecha se encontraron en París Saint-Germain 1, Bayern Múnich 2. Y si no me equivoco fue en la tercera el duelo entre el Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. O sea que sería un revivirse de esas dos situaciones. En el partido entre el Bayern y el Paris Saint-Germain, la expulsión, si no me equivoco, del colombiano Díaz. Y en el partido del Atlético contra el Arsenal, creo que hubo una pelota en el palo de Julián Álvarez. O sea, el Atlético quedó con una muy mala sensación por el resultado, Jaime, pero el transcurso acabó mostrando contundencia por parte del Arsenal. Y un duro castigo por parte del Atlético de Madrid, o hacia el Atlético de Madrid. Eran otros tiempos, era otra la historia. Porque creo que en esa fecha que decía, septiembre, octubre, sí, esos 2 resultados fueron totalmente lógicos y totalmente merecidos. El Atlético se arrastraba, el Arsenal volaba, era el mejor equipo de Europa, el París no se encontraba y el Bayern arrancaba como tren de sierra. Creo que hoy, pues, y no hoy, en 2 semanas, y hablaremos a profundidad en la previa de esos partidos, creo que las realidades son distintas. Sí. Quizás todavía con los 2 ganadores de aquellos partidos como los favoritos en el papel, pero no creo que con el favoritismo con el que habían llegado a esos partidos de la fase de grupos. Sí, quizá viendo un poquito recuerdo el desarrollo del partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal, 21 de octubre, en el minuto 57 es donde cae el primer gol de Gabriel Magalhães y después en una sucesión de minutos, o sea, en 13 minutos el Arsenal le hace 4 goles al Atlético de Madrid. Y después sí, lo que habíamos marcado en el caso del duelo que se había dado en el Mundial de Clubes entre el París y el Bayern. Y el Bayern, correcto. Después de haber ido al pasado,
Voy a hacer un breve paso por el futuro y después entramos en los partidos, si te parece, pero fíjate que esta es una nerdada nivel Vizcayar, Macías, solamente de fútbol infinito. Que la final de la Champions, ¿ok? Porque salvo saber si el Bayern juega o no la final de la Pokal, el resto de partidos que les quedan en el año lo sabemos, ¿ok? Sí. Entonces, el Arsenal hipotéticamente llegaría a la final de Champions a jugar su partido 63, ¿ok? Solo un equipo ganó la Champions superando los 60 partidos, que fue el City, que hizo 61. El Atlético llegaría a la final de la Champions y ese sería su partido 62, ¿ok? Es decir, el ganador de la llave Atlético-Arsenal superará los 60 partidos. Exacto. Ese día en el Puskás Arena jugará su partido 63 o 62. ¿Ok? El Paris Saint-Germain llegará a ese partido a jugar su partido número 56. Y el Bayern, dependiendo de si juega o no. Eso que jugó el playoff. Lo que pasa es que el Atlético jugó el playoff, el Arsenal no lo jugó, el Bayern tampoco. Exacto. Y el Atlético está en la final de la Copa del Rey, el París quedó eliminado de las copas. Si el Bayern Múnich juega la final de la Pokal, es decir, es el único partido que no sabemos si lo va a jugar o no, también llegaría al Puskás Arena a jugar su partido número 56. Es decir, hay entre 6 y 7 partidos de diferencia habría entre los dos equipos que se enfrenten en la final. Sí. Y recordemos qué pasó el año pasado cuando había llegado casi sobre los 60 partidos el Inter de Milán frente a un París que también tenía una media de 7 partidos menos. En ese punto de la temporada se vio una diferencia física brutal. Claro. Sí. Así que no es un dato menor. No es un dato menor. Aparte, un Inter que se venía cayendo en el tramo final de la temporada. Luego la coincidencia también es que 3 de estos 4 equipos jugaron en el Mundial de Clubes, algunos llegando hasta las últimas instancias. En el caso del Bayern, si no me equivoco, fue semifinal, en el caso de París fue la final, el Atlético quedó en la fase de grupos, o sea que todos vienen con las piernas cargadas del campeonato, del calendario de la temporada pasada encima de todo eso. Pero sí, yo creo que la motivación también, si bien es cierto el Atlético va a tener esa cantidad de partidos, veremos cómo le va en la semifinal primero, el Arsenal es el que tiene que jugarse la vida en todos los frentes. El Atlético ya en la Liga no pinta nada y si el sábado es campeón de la Copa del Rey, me parece que va a entrar al cierre de la campaña con una sensación de alivio muy importante. Aparte, bueno, quedaría con un título, el título de la Copa, que no es un título mayor, pero sí es un título que le daría un cierto respaldo al Cholo Simeone, y el que quedaría más golpeado dentro de los de la Liga sería el Real Madrid, que por la distancia de 9 puntos que estamos viendo en la tabla de la Liga, lo tiene muy difícil el equipo de Álvaro Arbeloa, que habrá que ver si continúa para la próxima temporada. Pero vamos a meternos... Sí. Tengo una pregunta que se la hice a varios colegas esta semana y me gustaría saber tu respuesta. Visto lo visto y las dinámicas, ¿qué está más cerca para el Arsenal? ¿La Champions o la Premier? La Champions. Es que por eso te quiero, porque eres el único que piensa como yo. Yo lo dije el otro día y no me lo comprendían. Aparte, si vamos a un punto totalmente pragmático y matemático, si el Arsenal gana 3 partidos en Champions es campeón de Europa. Correcto. Si el Arsenal gana 3 partidos en Premier, puede no ser campeón de la Premier. Correcto. Sí. Es así de sencillo. Aparte, bueno, en la Premier le toca un duelo dificilísimo. La tabla de posiciones ahora lo muestra con 32 partidos, o sea que le quedan 6. Al Arsenal hipotéticamente le quedan 9 partidos para culminar la temporada. Le queremos recordar a la gente que si estás en Estados Unidos y querés enviar dinero a México, llegó Ulink App. Con Ulink podés enviar dinero a las principales entidades de pago de todo México. La app es fácil de usar y te da más valor en cada transferencia. Además, disfruta de una tarifa de 0 pesos, sin cargo, gratis en tu próxima transferencia, utilizando el código FÚTBOL al finalizar de la compra. Descarga ya
la super app de envíos Ulink y obtén más información en ulink.com. ¿Qué deja más ruido? ¿La eliminación del Barça o la eliminación de Real Madrid, Jaime? Yo creo que siempre una eliminación yo creo que siempre una eliminación en manos de un equipo de tu país deja más ruido. Okay. Y si fuera al revés, es decir, si al Barça lo saca el Bayern y al Madrid lo saca el Atlético, te diría lo mismo. Porque siento que tiene que ver mucho que, sobre todo si eres un equipo español. Estaba revisando, ¿cuándo fue la última vez que un equipo español llegó en Champions más lejos que el Madrid y el Barça? Uh-huh. Y tenemos que irnos al 2007, al Valencia, que se queda en cuartos con el Chelsea. Madrid y Barça habían sido eliminados en octavos. Ok, sí, por 2006 se cuela el Villarreal en semifinales, pero el Barça termina ganando. Pero el Barça termina ganándola. Si tenemos que buscar que haya pasado algo como lo que ha pasado ahora, es decir, que alguien sea semifinalista sin que el Barça y el Madrid estén en la película, es el Deportivo La Coruña del 2004. Uh-huh, correcto. Entonces, eso magnifica lo que es para el Barça y el Madrid ser eliminado en Europa por otro equipo español. Y creo que por eso lo del Barcelona termina siendo más ruido. Y sobre todo porque creo que todo el mundo ha entendido cuáles son las costuras de este Real Madrid. Y se lo analizaba hasta el cansancio. Y que al final tiene esas noches épicas. Al final lo del City fue un arrebato de madridismo, no fue un repaso futbolístico. Y uno pensaría en la previa, que el Barça siempre tuvo futbolísticamente de qué aferrarse más futbolísticamente que lo que tenía el Real Madrid. Por eso creo que hace más ruido. Yo creo que, a ver, en mi opinión, voy a estar en desacuerdo. Yo creo que la eliminación de Real Madrid es la que pone más en relieve los desatinos del Madrid desde el punto de vista de las decisiones institucionales. Porque comenzás la temporada tratando de mejorar a Ancelotti, que es un entrenador probablemente inmejorable en la historia de Real Madrid, la historia lo juzgará, trayendo a alguien de otro corte, más agresivo, más joven, más intervencionista con respecto al plantel como Xabi Alonso. Ese primer contacto de Xabi Alonso con el plantel aparentemente ya generó chispazos, cortocircuitos, y los directivos tomaron la polémica decisión después de la Supercopa de sacar de su cargo a Xabi Alonso para traer a un entrenador con nula experiencia en primera división como es Álvaro Arbeloa, un soldado de la casa, sin embargo, un entrenador con menor respaldo en su currículum como es Arbeloa. Y a partir de ahí, con un plantel que ha puesto el énfasis en jugadores como Mbappé, como Vinicius, Mbappé sí, sus 15 goles en la Champions, hay que sacarse el sombrero porque creo que solo Cristiano lo supera en cuanto a una sola temporada, pero sin Tchouaméni el centro del campo, en el centro del campo el Real Madrid quedó huérfano y se enfrentaba a un equipo que está más fresco, que está con más confianza, que le había ganado el partido de la ida y que aún así, hablabas de ataque de madridismo, el madridismo hizo que el Bayern terminase el primer tiempo viéndole las orejas al lobo, o sea que no estaba nada segura la clasificación hasta el último tramo del partido cuando el Madrid se quedó con 10 después de la expulsión de Camavinga. Yo no estoy seguro que el Bayern es el lobo que parece. Más allá de probablemente no te mete tanto miedo. A ver, quizá la mesa esté tendida o esté puesta para ver un bicampeonato de Luis Enrique. Mira, es que es lo mismo, sabes que pensaba exactamente lo mismo, porque yo pensaba esto. Sin los ataques de madridismo, porque a ver, los ataques de madridismo pesan en Europa, creo que pesan como nada, ¿ok? Pero si vamos a analizar fútbol puro, no lo que un equipo desde su jerarquía puede lograr. Creo que el Madrid estaba solo por delante del Sporting en cuanto a los cuartos finalistas. No, mentira, estaba delante del Liverpool también. El Liverpool flojo, ¿ok? Futbolísticamente hablando, me estás diciendo. Sí. ¿No? Olvídate de la historia. En el papel. Ahora en la expresión futbolística de este momento. Sí, olvídate de la historia y del carácter y de los arrebatos de madridismo que lo llevan más allá de lo que futbolísticamente debería lograr. ¿Quién fue la figura de la ida? Fue Neuer. Uh-huh.
Y hoy, el Bayern se mete en un lío porque es un equipo que defiende terriblemente mal. Cuando el Bayern no te recupera la pelota a partir de la presión, es un flan. Es un flan. Es decir, este Madrid, que futbolísticamente coincidimos que no es una maravilla, hizo a Neuer figura en la ida y gracias en la vuelta. Porque si no expulsan a Camavinga, por ahí no estamos grabando este programa porque estamos viendo el alargue. Quizás estamos en el alargue, es muy probable. Exactamente. Entonces, el Bayern no es, para mí, lo que pinta defensivamente. Y el París es el que más entero está llegando. Típico equipo de Luis Enrique Vizca, de febrero en adelante. Metió curvas, Jaime. Hubo momentos de la temporada donde el equipo sufrió, y probablemente está aquí porque se le escapó la Coupe de France, porque si el equipo seguía metido en la Copa, le ha tocado también una temporada floja del Olympique de Marsella, está peleando el título con el Racing Club de Lens, el Mónaco se ha caído también, o sea, de sus rivales habituales, el Lyon tampoco está teniendo una temporada de aquellas. Entonces, otra vez, París se encuentra con que... ¿Y por qué también se dan estos 56 partidos? Porque estamos hablando de una liga de 34 jornadas y una liga en la cual hay una diferencia muy marcada entre estos clubes y el resto. Sí, ahora te digo una cosa. Dicho lo que te he dicho del Bayern, esta Champions tiene la pinta de aquellas Champions que el Bayern gana. El Bayern, las Champions que las gana, termina siendo el último grande que quede en carrera, porque ¿quién es el grande que quede en carrera? Es el Bayern. No hay ninguno de los tres es más grande que el Bayern. No. ¿Ya? Y termina jugando la final frente a un equipo que nunca la ganó. Bueno, entre la última contra Paris Saint-Germain, la anterior contra el Borussia Dortmund y la anterior contra el Valencia. Y la anterior con el Leeds y la anterior con el San Etienne y la anterior con el Atlético de Madrid. Porque antes había muchos menos clubes que la habían ganado, sí. Bueno, le ganó al Dortmund, pero era su vecino. Es el único campeón de Europa. Su cliente, podemos decir, claro. Porque son clientes mutuos. Le compra jugadores, lo revive cuando cuando se está quebrando. Sí, eso. Sí, exacto. Entonces, desde un contexto histórico, y no estamos hablando de fútbol acá, porque creo que el fútbol el que mejor está llegando es el París, tiene esa pinta de las Champions que ha ganado el Bayern históricamente. Puede ser. Hablabas de París y de fútbol, pero vos me decís, el fútbol es el arquero también. Y Safonov, ¿puede ser un arquero campeón de la Champions, bicampeón, con un arquero que sería la segunda o la tercera opción? Para mí Safonov es una de las grandes sorpresas de la temporada. Fíjate que tú sabes que yo sigo a los arqueros siempre muy de cerca y Safonov yo nunca lo escuché hasta que lo vi esa noche en la Intercontinental. Sinceramente te lo tengo que aceptar. Pero me parece que termina siendo bastante más solvente. Estéticamente no tiene la envergadura de los arqueros de la época, pero sacó el arco en cero 2 veces contra el Liverpool, que no es poca cosa. Ha estado presente en los momentos importantes, sobre todo en una jornada donde Neuer se ha equivocado. Sí. ¿Se equivocó en el tiro libre también, por más que fuera el palo de la barrera? No, sí. Yo creo que sí, se equivoca. Sobre todo que él hace una diagonal. Pero es un error bastante más de falta de ritmo que de decisión, porque él cuando recorre el arco, él recorre como en diagonal hacia adentro, y eso es más de falta de ritmo, al punto de que ni siquiera llega a cambiar la mano. Porque si él cambia la mano está mucho más firme, y así él se choque contra el poste y la pelota no entra. Claro. Y bueno, y la jugada del primero lo retrata totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Otra vez, curiosamente, en el caso de Real Madrid vemos en estos partidos decisivos un error grueso del arquero del rival. Porque Donnarumma, con la que no tocó con la mano afuera del área, aquellas otras con el pasado, la de Karius, ahora arrancás el partido, primera jugada y Neuer te regala un gol, básicamente, te iguala la eliminatoria. Para mí eso es parte de los arrebatos de madridismo, donde el temor que te genera el monstruo que tienes al frente te lleva a esos errores. Pero ya de entrada, un error así con un arquero campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de la Champions, digo, pero de la primera jugada, que se equivoca así en la primera jugada. Yo hablando de los arqueros, ¿qué va a hacer Simeone?
Qué buena pregunta. Yo creo que va a atajar, bueno, creo no, va a atajar Musso el sábado y después lo volverá a tratar de meter en ritmo a Jan Oblak. Para mí, te voy a decir una cosa muy de arquero suplente. El equipo levantó cuando entró Musso. Y puede ser. Era un año flojísimo de Oblak. Oblak estaba teniendo un año flojísimo. Puede ser que sea cierto, pero Simeone ahora tiene la potestad de hacer eso, ¿no? De decidir. Aparte, bueno, medio como que en Argentina le estaban pidiendo decir, bueno, si Musso tuviera un poquito más de ritmo, por ahí lo llevamos al Mundial. Y ahora que Dibu también está con algunos problemas físicos. Bueno, hay veces que ciertas cosas que suceden parece que no son accidentales, aunque realmente lo son, ¿no? Pero bueno, ya Oblak estaba recuperado para este partido y se veía que ante la falta de ritmo del esloveno, Simeone tenía que tomar una decisión y toma la decisión de que juegue Musso y Musso termina salvando en ese momento, que es un momento bisagra, en el minuto 25 después del 0-2, salvando ese cabezazo de Fermín, después involuntariamente generando ese choque contra Fermín que no era falta, del córner termina generándose un tiro desviado en el primer palo de Gavi y cuando se reanuda la jugada llega el gol del descuento del Atlético de Madrid, el gol de la clasificación del Atlético de Madrid. Esta es otra pregunta que te quería hacer. Ese punto bisagra es el punto bisagra también, Jaime, de la expulsión de Cubarsí y el gol de Julián Álvarez en el partido de la ida. O sea, el Atlético se apoya en estos puntos porque sabe y entiende cómo tiene que jugar estas series contra el Barça y el Barça todavía no va descifrando cómo tiene que hacer, porque una cosa es un equipo que te gana una liga, que probablemente sea bicampeón de la liga, pero que después peca de ingenuo en el escenario europeo. Ahora esta es otra pregunta que te quería hacer. ¿Quién ha sido históricamente la bestia negra del Atlético del Cholo? El Barcelona. Diría que el Real Madrid, porque le ha ganado 2 finales de Champions. Sí, pero en el global de los enfrentamientos puede ser. No es tan dispara. Ahora, desde la llegada de Flick, la balanza se emparejó muchísimo. Al punto de que Simeone, fíjate, en la era Flick, le hizo de A4 un par de veces. Sí. Le ganó 2 veces en su casa, cosa que él nunca había ganado visitando a Barcelona. Hecho, correcto. Una en Camp Nou, una en Montjuïc, una en Champions, una en Liga. ¿Y qué cambió? Y desde el análisis, y esta es mi opinión, y te doy la tuya enseguida, es, claro, el Barça de Flick se aleja de la posesión, que era la característica del club de Guardiola hasta Xavi. ¿Ok? Y se vuelve este equipo de vértigo, de ida y vuelta, mucho más vertical. Y ese estilo se adapta mucho más al bloque bajo de Simeone, claro, y le permite trabajar el partido en un bloque bajo y también aprovechar el ataque de lo que le permitía a aquel Barcelona de una posesión más larga. Claro. No sé si lo ves igual. Sí. Yo creo que el estilo que tiene, frontal, no digo tanto, o sea, en la verticalidad, por ejemplo, el Barça le pudo hacer mucho daño aquí, pero me parece que en lo que queda expuesto, eso ha hecho que el Atlético fuese un equipo que se amoldase mucho más a las falencias que tenía el Barça, sobre todo a las falencias defensivas. Más aún, aprovechando las bandas, un equipo que es muy fuerte sobre las bandas, más aún todavía, aprovechando las bandas después de la llegada del refuerzo de Lookman, porque también eso es otra de las cosas. El Atlético se comportó en el mercado de invierno mejorándose a sí mismo, como probablemente ninguno de los otros que esté ahí como protagonista en esta definición. Sí, y perdón si estamos yendo muy rápido, pero queríamos meter el programa pegado al final de la jornada, pero la próxima semana seguramente nos explayaremos ya con temas un poco más macro del Real Madrid. ¿Hay algo que pasó en la ida y en la vuelta que no lo hayamos anticipado, que era una posibilidad durante la temporada? Cuando analizamos la salida de Xabi Alonso, la llegada de Arbeloa, la salida de Kroos y no tener un reemplazo, la salida de Luka Modric. Es decir, cuando todo lo que hemos hablado del Real Madrid, ¿hay algo que haya pasado en la ida y en la vuelta que nos haya sorprendido? No, hablabas antes del duelo contra Manchester City, le tocó la eliminatoria del playoff frente a Benfica, marcada por el incidente Prestiani-Vinicius, liquidada recién en el final de la misma eliminatoria por parte de Real Madrid,
un incidente que todavía la UEFA no ha logrado dictaminar ni aclarar. Después contra el City creo que, bueno, el City peca de ingenuo volvemos a lo mismo, a lo de Flick con Simeone. El City peca de ingenuo en el partido de la ida, lo va a buscar entendiendo que Guardiola lo quiere matar, lo quiere humillar y termina perdiéndolo. Y luego le toca la expulsión de Bernardo Silva, también con mucho campo a favor del Madrid para atacar y del City para defender. La expulsión de Bernardo quebró totalmente la eliminatoria. En este caso, el Bayern, para mí también un equipo por momentos a veces ingenuo, estuvo ahí coqueteando, no te digo con la eliminación, pero sí con que el partido se fuese a la larga, con que la serie se fuese a la larga. Estamos hablando de un Bayern muy goleador y de un Bayern que defensivamente también tiene sus problemas, porque Kompany quizá en la máxima del defensor no ha logrado que su equipo defienda con esa misma solidez. Lo que pasa es que para mí el problema del Bayern, y lo hemos hablado muchas veces, y mucha gente aficionada al Bayern que escucha Fútbol Infinito se enoja, pero la realidad es que el Bayern es un equipo que nunca le toca defender hasta abril. Claro. Porque en la liga es tan fuerte en su liga que su mejor defensa es el ataque. Y maneja un porcentaje de posesión, no lo tengo aquí a la mano, pero seguramente superior al 55%. O sea, que es mucho más protagonista de los partidos. Es eso. Entonces, claro, es esta situación atípica donde tú dominas a placer por mérito propio, y donde en ese dominio tú puedes imprimir un estilo extraofensivo y donde tus defensores son un atacante más porque te lo permite, que el momento que te encuentras a alguien que es una fuerza bastante más similar o cercana a ti, aparecen estas grietas, porque hay un momento, Vizca, donde Vinicius le roba una pelota a Upamecano, es decir, lo endeble que este equipo luce defensivamente, porque normalmente está en posición de ataque, está la defensa abierta, están en posición de ataque, están metiendo un mediocampista entre los centrales para la siguiente ocasión ofensiva. Y que al final tú lo puedes ajustar, pero es el roce. Es decir, yo te decía, Neuer falta de ritmo, sí, pero también el Bayern es un equipo que tiene falta de ritmo de equipos que le hagan daño. Sí. Recién ahora se va a enfrentar a equipos que realmente le pueden hacer daño. Correcto. Bueno, tenés que irte, ¿no? Me quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos, perfecto. O 3. No, mentira. Me quedan 5. Está adelantado el reloj. Sí. Te quedan 5. Acá, bueno, repasando aquí los antecedentes entre Bayern y París, que quizá para mucha gente sea la llave de donde probablemente salga el campeón. Y te lo pregunto, ¿es así esto? Es la llave de los campeones de Europa. Por más que sea un título del París, solamente. Hay que hacer plural. Sí, es que los otros 2 es la ilusión. Pero aparte, yo no me olvido, para mí la estadística más importante de la cantidad de tonterías que hemos hablado es la de que esa llave va a llegar con casi 8 partidos más, Vizca. 8 partidos más a final del año es una barbaridad. Es decir, el otro día, fíjate, el partido de la Premier del fin de semana, el equipo de la Premier que menos partidos ha jugado en el año, es el United y es el Bournemouth. Han jugado 34. Enfrentó al Arsenal el Bournemouth con 53. Es decir, 9 partidos de diferencia, Vizca. Sí. Y lo bailó. Desde lo físico, el Arsenal nunca le pudo pelear el partido. Entonces tú trasládalo eso a una final europea. De un equipo que le faltan los laterales, que le falta Odegaard, que le falta Bukayo Saka, o sea, que ha ido perdiendo piezas justamente por ese desgaste de toda la temporada, por haber tenido la ambición de pelear en todos los frentes, quizá también por esa sed de títulos. Pero es que a eso voy, trasládalo eso a una final europea y que el que está enfrente es el Bayern o es el París. Esos 2 van a llegar. Bueno, pero primero está el Atlético. Sí, totalmente, pero es que lo mismo le puede pasar al Atlético. Es decir, para mí el Atlético y el Arsenal van a llegar con el mismo déficit ante los otros 2. Los otros 2 están llegando mucho más firmes en este momento de la temporada. Sí. El París ha despertado. El Bayern acaba de eliminar al Real Madrid con todo lo que eso significa. Sí. Van a llegar mucho más holgados y están en su mejor momento de la temporada, al menos, sobre todo el París. El Arsenal está fundido,
está nervioso, está presionado. El Arsenal puede llegar a ese partido para no hacer un papelón, porque puede quedarse sin nada. Puede llegar con la incertidumbre, si pierde el fin de semana, si pierde el domingo contra el City, y puede llegar sabiendo que va a ser una temporada donde acabe con las manos vacías. Correcto. Pese a que el calendario, quizá viéndolo, no es tan favorable al City. El City también estará metido el siguiente fin de semana en ver si puede llegar a la final de la FA Cup. Pero esa definición de la FA Cup es después de la definición de la Liga. No, es antes. Es antes. Es por el año del Mundial. Okay. A mitad de mayo. Pero lo que ha pasado el fin de semana y por qué es tan catastrófico el fin de semana del Arsenal es que el Arsenal ha dejado de depender de sí mismo. Perdón. Sí. No es que el Arsenal ha dejado de depender de sí mismo, es que el City ha pasado a depender de sí mismo. Claro. Que no es lo mismo. Exacto. Dependerá más o sea, estará en manos del City la posibilidad de volver a ser campeón si gana el domingo. Eso creo que es el asterisco. O sea que el fin de semana tenemos 2 finales. Tenemos una final en Copa del Rey y tenemos una final en Inglaterra. Y que tendrá un impacto en lo que pasa en Europa, porque estamos hablando de 2 equipos que se van a enfrentar en 15 días. Sí, que sean protagonistas de esos 2 finales. El Atlético va a jugar el sábado, el Arsenal va a jugar el domingo, pero también está el City, que no está en competencia aquí y que aspirará a que eso le pueda brindar la posibilidad de quedarse con el título de la Liga, que me parece que se termina generando, y fíjate esto, puede terminar siendo una temporada de 3 títulos para el City de Guardiola, pero todavía ha llegado solamente uno. No, pero a ver, ha llegado solamente uno, que es más que lo que le ha llegado al resto, primero. Sí. Segundo, con todo lo que se ha hablado del City esta temporada, puede ganar 3 títulos. ¿Qué nos dice eso del resto? Sí. Porque, ¿te acuerdas que hablamos hace un tiempo de que el fútbol se nos ha vuelto esto de que quien mejor gestiona es quien llega? Sí. Y el City ha gestionado 3/4 de la temporada. Se equivocó con Madrid, perfecto. Sí. Pero casa adentro está en la pole position para hacer un triplete doméstico. Y con mérito propio. Claro. Te quiero hacer una última pregunta sobre el Barça y sobre Flick. Este Barça está aquí por encima de sus posibilidades, y estas eliminaciones contra el Inter y ahora contra el Atlético de Madrid van más de la mano de la desilusión por una ilusión que no tenía sustento, porque estamos hablando de un equipo con gente muy joven, con gente con muy pocos refuerzos, con gente veterana como Lewandowski, que ya está dejando ver que está cerca de la retirada, o cerca de jugar más por placer que jugar por seguir engordando su categoría de leyenda. Pero es que el Barça ilusionó demasiado sobre una base no lógica, o es que el Barça desilusionó porque Flick no sabe gestionar esta clase de competencias. No, yo creo que el Barça está por encima de sus posibilidades, y los riesgos que toma Flick y ciertos nombres puntuales, Lamine, Pedri, Joan García, no sé si hay alguien más que me esté... Rafinha, es lo que lo ha hecho al Barça ilusionarse. Pero si te pones a ver la realidad Europa, la realidad europea del Barça es esa. Y si vemos cómo venía los años anteriores, y si vemos cómo le fue en la fase de grupos contra el París, por ejemplo, aquellos partidos fuertes, yo creo que el ímpetu con el que ese equipo juega es el que lo hace soñar y el que lo ha traído hasta acá. Yo creo que jugando de otra forma no hubiera llegado hasta acá. Pero claro, llega el punto donde cuando colapsa, todo parece mal. Claro. Yo no creo que tiene para más. No, creo que coincido, que está por encima de sus posibilidades, y haber ganado los títulos que ha ganado, me parece que es todo un logro de Flick. Y bueno, algo que el barcelonismo, si genera este título de Liga, si lo consigue, tendrá que celebrarlo con mucho orgullo. Lo que pasa es que el barcelonismo se acostumbró a equipos que aspiraban a tripletes, más allá muy de que dominantes, muy dominantes. El madridismo se acostumbró a contar las temporadas por Champions ganadas,
Y siento que es como que ha habido un giro de timón donde esos grandes planteles, por diversos motivos, y es cuestión para otro programa, nunca pudieron reemplazarse a esa altura, y por muchos motivos, por el crecimiento de la Premier, porque finalmente el París le encontró la vuelta, Sí, porque sus el Bayern está finanzas estuvieron mejor, mal manejadas. En el caso del Barça, equivocó muchos movimientos clave. equivocó muchos mercados, el Madrid perdió liquidez por el estadio, más allá de que puede comprar, pero no puede tirar la casa por la ventana. Entonces, claro, como compiten entre ellos semana a semana, pierdes esta noción de cómo estás en comparación al resto. Pero cuando vas a Europa y te encuentras con los, te das cuenta que no estás a la altura. Claro. Sí, hay una distancia importante que también es producto de los años. El Paris Saint-Germain se ha hecho no con un solo mercado, se ha hecho con muchos mercados, y ha encontrado finalmente un entrenador que le pueda sacar el rendimiento a todo. Al punto, Vizca, que la estadística que te estoy diciendo, que por primera vez en 20 años un equipo español ha llegado en Champions más lejos que el Barça y el Madrid. Eso te explica cuál es la realidad. Dice mucho. Lo que era la realidad de los dos y lo que es la realidad hoy. Bueno. Y ese equipo está en la final de la Copa del Rey. Exacto. Sí. ¿Te dejo o tenés para más? No, tengo que ir ya. Tu prima pasó por acá, así que tengo que ir para allá. Dale un saludo de mi parte. No se olvide la mención, don Eduardo. No, te dejo, te libero y voy a terminar cerrando el episodio. Así que... Un placer, como siempre, don Eduardo. Como siempre, gracias, Jaime, por estos minutos que nos has dedicado aquí en Fútbol Infinito. Ahí están las definiciones, entonces, que nos quedan para el cierre de esta Champions League. Hablábamos de la reedición de lo que ya han sido 2 choques en la temporada. Bueno, en 2025, en el Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain le ganó al Bayern 2-0. Esto fue en el cuarto de final, mientras que luego, en la Champions, en París, en el Parque de los Príncipes, el Bayern le ganó 2-1 al cuadro parisino, en aquel partido con 2 goles de Lucho Díaz, donde el colombiano asimismo fue expulsado. Entonces, con antecedentes de una final disputada también entre ambos, creo que es el lado donde la gente se ilusiona mucho más de por dónde podría aparecer el campeón. Pero por el otro lado, creo que hay también muchas ansias de ver esa otra instancia de semifinal. Un Atlético de Madrid que será local en el primer partido frente al Arsenal. París va a ser local en el primer partido frente al Bayern. La coincidencia también aquí, algo que mencionaba Jaime en el modelo, que están llegando el 1 y el 2 contra 2 equipos que vienen de haber disputado el playoff. Si bien no vienen de la zona más baja del playoff, sí son equipos que han debido agregarle 2 partidos a lo que ha sido su camino hasta esta instancia. Y como decía también Jaime, 4 ligas distintas representadas. El que más lejos llega de Inglaterra no es ni el City ni el Liverpool, que son los expertos o han ganado en estos últimos años la Champions, ni tampoco el Chelsea. O sea que se ve un cambio de mapa. En el caso de los españoles, como bien decía Jaime, no son ni el Barça ni el Madrid, sino que es el Atlético con sus méritos, con sus argumentos, con un entrenador que a mucha gente no le cautiva el ojo, pero que ha sabido adaptarse a muchas situaciones, más allá de que siempre la gente dirá, bueno, ya Simeone no puede plantear ese argumento del pobrecito, de, uy, pobre Atlético de Madrid, qué sufrido que es. Seguramente habrá mucha gente que va a estar viendo los partidos del Atlético esperando que al Cholo le vaya mal, porque están fuera tanto el Barça como Real Madrid. Pero lo bueno que tiene el fútbol es que los que lo deciden son los que están dentro del campo. Y bueno, tenemos al Arsenal con un final de temporada también que le representa muchos desafíos, sobre todo el desafío de alzarse con un título. Y bueno, un equipo que probablemente sea campeón de su liga, 2 equipos que probablemente sean campeones de su liga, uno que se ha descolgado como el Atlético de Madrid, la posibilidad también de un tercero en el caso del Arsenal. O sea que sin el Barça y sin el Madrid, para mucho público, una gran parte de la audiencia, no será una definición de esas memorables en un año de mundial. Pero sí, creo que no podemos negar
que están llegando aquí clubes que con sus méritos, con sus armas, se han forjado este camino hacia la instancia semifinal y a partir de ello tienen todo el derecho de soñar con el título. 2 que no lo han ganado, Arsenal, Atlético de Madrid, 2 que buscan repetirlo, 1 que busca hacer historia, como es Paris Saint-Germain, siendo o tratando de emular a Real Madrid como el único que en la era Champions ha logrado títulos de manera consecutiva. En el caso del equipo blanco de Zinedine Zidane son 3. Y en el caso de Luis Enrique, que se habla de la posible salida de Luis Enrique, la opción de irse más que nunca por la puerta grande. Les recordamos entonces que este episodio que hemos traído aquí de Fútbol Infinito ha llegado con el auspicio de YouLink. Para enviar dinero de Estados Unidos a México hay que apelar a YouLink, que es la mejor manera de hacerlo, de enviar dinero de Estados Unidos a México. Pueden descargar la aplicación en ulink.com. Así que gracias por estar aquí con nosotros en Red de Fútbol, gracias por los mensajes que seguramente nos llegarán, gracias por aquellos que se suscriben y nos apoyan. Hay mucho en el aire aquí en Red de Fútbol. La salida no planificada de Javier Mascherano de Inter Miami está en el último episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Y como siempre, todo el resto de los contenidos aquí a través de Red de Fútbol. Gracias y será hasta la próxima en una nueva entrega de Fútbol Infinito, seguramente la próxima semana. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!